Entonces, miren, vamos a empezar a graficar. Al noreste es 45 grados. Es decir, tenemos este vector aquí a 45 grados. Vamos a suponer que esto, 1, 2, esta distancia es 3 kilómetros, ¿ya? Esa distancia es 3 kilómetros. Entonces, 3 kilómetros al noreste. Luego de aquí dice que hace 2,5 kilómetros norte, 28 grados al oeste. Es decir, aquí tenemos que hacer otro sistema de referencia. Sí, pequeño sistema de referencia. Basta, suficiente como para darnos cuenta. Y de aquí hace otro 2,5. Entonces, cojamos el tamaño de esto para que nos salga mejor, ¿no? Y ojo con el ángulo. El ángulo es de ¿cuánto era? De 200. ¿Recuerdan cuánto era? No puedo regresar. Bueno, pasemos. De 28 grados noroeste. Entonces, vamos a suponer que este ángulo de aquí, esto de aquí es 45, por aquí 28, puede ser así. Y la distancia vamos a dejarla hasta aquí. Hasta aquí puede ser 28 grados. Sí, al ojo. Si esto es 3 kilómetros, esto es 2,5. Quizá podemos alargarle un poquito más, ¿ya? Hasta ahí. Entonces ya tengo el otro desplazamiento. Y de aquí dice que hace otro desplazamiento. ¿De cuánto? De 220 grados, ¿sí? Entonces hay que hacer otro sistema de referencia. Miren qué importante es... ¿Sí? Qué importante es saber aprendido a sumar vectores por los distintos métodos. Entonces aquí hago otro sistema de referencia. Asimismo, estos son X' y Y', ¿no? Y', X'. Al igual que acá, Y', X'. Y bueno, y de aquí trazo un vector que tiene ¿cuánto? 2,5, ¿cuánto tiene? Ese hace 3,2, es un poquito más grande, ¿no? Pero a 220 grados. Entonces, este vector, perdón, vamos a cogerle con el... Vamos a cogerle con el marcador verde mismo. Y de aquí, miren, si estuviera hasta aquí 180, acá es 270. Entonces 180 más 45, 200, puede ser un poquito de silencio, por favor. 200, a ver, aquí es 180, 20 grados, 200, 220, por aquí. Y 3,5 más o menos, lo vamos a hacer un poquito más grande. Yo le voy a hacer así más o menos, ¿sí? Ese sería ustedes tienen que hacer esto con graduador. Ok, entonces ya tengo descifrado lo que son los desplazamientos. De aquí pude haber hecho otro desplazamiento hacia acá, ¿sí? Puedo haberle puesto. Y otro, bueno, y los desplazamientos que yo quiera hacer. Ok, una vez que tienes, entonces vamos a llamarle a esto. Usted partió de aquí, entonces a esto va a ser el desplazamiento 1. Vamos poniendo nombre. Como partió del reposo, del origen, no me da posición inicial, entonces esto va a ser mi desplazamiento 1. Ajá. De aquí a acá va a ser el desplazamiento 2. El desplazamiento 2. Y de aquí a acá va a ser el desplazamiento 3. Es decir, tuvo 3 desplazamientos. Desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Ahora, este desplazamiento 1 coincide con la posición 1, con la posición inicial. Y este de aquí, con la posición 1, pongámoslo mejor, coincide con la posición 1. Y de aquí a acá hay otra posición. ¿Sí? Hay otra posición que es esto. Esto lo vamos a llamar la posición 2. Y de aquí a acá hay otra posición que le vamos a llamar la posición 3.
¿sí? Finalmente, el desplazamiento final es desde aquí a acá. Entonces coincide el desplazamiento total. Coincide con la posición 3. Porque ¿de dónde a dónde se desplazó? Desde aquí a acá nomás. Lo que hizo es darse una vuelta. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner un punto A. Aquí podemos poner un punto B. Y aquí un punto C. Una vez hecho eso, ya está el plano. Como cuando el constructor, el albañil va a revisar el plano, dice, ya sé lo que tengo que hacer. Él lee, sabe lo que tiene que hacer. Sabe dónde tiene que desplazarse, ¿no es cierto? Asimismo es un plano de una ruta que yo le trazo a un ingeniero de vías, de vial, por ejemplo. Le dice, mira, esto es lo que vamos a hacer, vamos a pavimentar de aquí a esto, al norte, al sur, pero es bien hecho, se llama topología. Y eso hacen los geomesores, hacen este tipo de medidas y todo. Bueno, entonces vamos ahora sí a empezar con el literal A. El desplazamiento, los desplazamientos realizados. Entonces, el literal A, pero vamos a borrar esto. Literal A. Vamos a hacer el primer desplazamiento. El primer desplazamiento dice, para ir de un lugar a otro, de una ciudad, un auto recorre por carretera. Primero, eso quiere decir que se desplaza desde aquí a acá. Entonces, el desplazamiento que tiene es lo siguiente. Delta R va a ser igual a... Siempre tiene delta Rx en Y más el vector desplazamiento, ¿sí? En Y, pero J. Entonces yo quiero calcular delta R, y eso ya nosotros hemos venido calculando. Delta R va a ser igual siempre al módulo por el coseno de θ. Y delta R, que es el otro, en Y, esto es en X, ¿no? Esto es en Y. Delta R en X, delta R en Y. En Y es lo mismo, pero multiplicado por el seno de θ. Entonces, el módulo del desplazamiento 1 es 3 kilómetros. Ajá, 3 kilómetros. Que multiplica a quién? Al coseno de qué ángulo? Coseno de. El primer desplazamiento tiene un ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque dice noreste. Y cuando nos dice noreste, el ángulo es 45 grados. 45 grados es este ángulo de aquí. 45 grados. ¿Sí? Y el otro también es 45, de tal manera que la suma de los dos me da 90 grados. ¿Sí? Eso también sí les enseñé yo cuando enseñaba suma de vectores. Entonces, este angulito, este es 45 grados. Bien. Entonces, por el seno de 45, por el coseno de 45 grados. Ya deberían tenerme la respuesta ustedes. Y acá es lo mismo. 2.121 sale. 3 por el seno. Por el seno de 45 grados. Le va a dar lo mismo tanto arriba como abajo. ¿Cuánto? 2.121. ¿Y el otro? Comprueben con el seno. Sí, sale lo mismo, 2.121. Ya, entonces, nuestro desplazamiento 1, lo vamos a poner así. El desplazamiento 1 va a ser igual a 2.121i más 2.121j kilómetros. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Pueden preguntar lo que quieran. ¿No? Muy bien, así me gusta. Sean inteligentes como ustedes. Vamos con el desplazamiento 2. El desplazamiento 2 está aquí. De aquí a acá se desplazó desde A hacia B. Entonces lo tenemos acá, dice, y luego 2,5 kilómetros norte, 28 grados. Entonces tenemos norte, este ángulo de aquí vale 28 grados.
28 grados. Este ángulo de aquí. Si este vale 28, ¿cuánto vale todo el ángulo? 90 más 28, 118. 118. Exacto. Entonces, así mismo vamos con delta Rx. ¿Sí? Delta Rx va a ser igual al módulo, que es delta R2 en nuestro caso, ¿sí? Por el coseno de teta, que esto es igual. ¿Cuánto vale el desplazamiento de delta R2? 2,5, porque eso nos dice. Entonces tenemos 2,5 que multiplica al coseno de, ¿cuánto era? 118 grados. ¿Sí entendieron por qué le di ese ángulo 118, no? Pues aquí teta es igual a 90 grados más 28. Ya, por eso es que utilizamos 118 grados. Y delta RY va a ser igual a ¿qué? A delta R2, pero por el seno. Es decir, 2,5 multiplicado por el seno de 118 grados. Ya, ¿cuánto da arriba y cuánto da abajo? No tengo calculadora, yo les dejo ahí. Bueno, me dan los valores. Pues ustedes se van a fregar cuando no entiendan cómo se acaba. Vamos con delta R3. ¿Me van a dar estos valores o no? Dije, pero es que a mí me salió negativo. Y claro que tiene que salirte negativo, pues no ves que está al lado izquierdo. Al lado Sale, izquierdo y luego a mí otro me salió positivo. un menos 1.1736. A ver, espérate, por aquí algo borré ya. 2, menos 1, tenía que darte negativo. 1 punto ¿cuánto? 1.173. 1,18 ya. 1,18 kilómetros. ¿Y el otro? 2,207. 2 puntos, pongámosle 207 kilómetros. ¿Ya? Por lo tanto, el desplazamiento 2, que es lo que estamos buscando, va a ser igual a ¿qué? A menos 1,18 en I más 2,207 en J. Kilómetros. ¿Alguna pregunta? Ya sé dónde se están confundiendo ustedes. Tiene que darles pues negativo, hijitos. ¿Por qué? No es que aquí está el punto y se mueve hacia la izquierda y luego hacia arriba. Tiene que tener negativo y positivo. Si me daba 2 positivos estaba mal. Ahora el otro, ¿qué tiene que darme? De aquí se mueve negativo y luego negativo. Tiene que darme los 2 negativos el tercero. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, el que hicimos ahorita, ese es el literal B. No, es todo, estamos El haciendo A. literal A nomás. Ah, ya. ¿Qué me pide el literal A? ¿Sí estás viendo lo que me pide el literal A? Si lees lo que dice los es en plural, no dice el desplazamiento. Los quiere decir cuántos desplazamientos hubo, ya los indicamos. Como partió de aquí, así dijimos, partió de aquí, se desplaza acá, desplazamiento 1. Luego de aquí se desplaza acá, hasta B, desplazamiento 2. Luego de aquí, eso ya escribí, no ponen atención ustedes. Y esto es el inicio de lo que se viene de la parte de física. Dicen, Bueno, entonces, dígame. ¿por qué le puso menos 1,78? Si al lado está el 1,173, no existe redondeo, sí existe. A ver, ¿cuánto está? 1,173. Redondeado, Sí, ¿cuánto te queda? pero no dice que se le redondea cuando sea mayor a 5. Pero podemos dejarle como. Bueno, dejémosle como sí, sí, tienes razón. 1,117 nomás le podríamos dejar, ¿no es cierto? En vez del 18. Ya. Para que no se nos altere mucho. Porque es 173, dijeron, ¿no? Ya, dejémosle como 1,17. O si quieren, de una vez déjenle como 173, ¿ya? Con todo completo.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso, bueno, esas son centésimas que no nos va a afectar mucho. Vamos con el desplazamiento 3. Entonces, el desplazamiento 3, asimismo vamos a calcularle delta Rx. Delta Rx va a ser igual al desplazamiento 3, que es el módulo, por el coseno de teta. Y el desplazamiento en Y es al módulo del desplazamiento 3 por el seno de teta. Esto es igual. Entonces vamos a poner, ¿cuánto es el módulo del desplazamiento? No, pongámosle acá. ¿Cuánto es el módulo del desplazamiento? El módulo del desplazamiento 3 nos dice ¿cuánto? 3.2 kilómetros. Entonces se va a desplazar 3.2 kilómetros multiplicado por el coseno, ojo con este ángulo. Yo creo que aquí ya nos da, ¿no es cierto? 220 grados, ya nos da el ángulo. 220 grados. Y esto es igual acá a 3.2, pero por el seno de 220 grados. ¿Cuánto da? Los dos deben de ser negativos. El del coseno sale menos menos 2.68. Menos 2. 68. Ya. ¿Y el otro? Menos 2.24. Ya. Entonces tenemos que el desplazamiento 3 es igual a... Dime otros valores, dice. A mí también. Bueno, A mí ¿qué valor también. da? En el seno me da menos 2,05. A mí también. Ya, entonces confío en que esté bien lo de ustedes. Y En el coseno, menos 2,45. A mí Revisen. A mí también. también me sale menos 2,45. Sí, también a mí. ya. A ver, en el coseno, ¿cuánto? Menos 2,45. Menos 2,45. ¿Y en el otro? Menos 2.05. Así. Sí. Ya. Entonces, en el coseno, que es menos 2.45, en y menos 2.05 en J. Calibrarán bien esas calculadoras. Y miren, hemos encontrado que el vector tiene ¿cuántos desplazamientos? El auto tiene 3 desplazamientos. Desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Y que están aquí en el gráfico. Donde aquí está desplazamiento 1, este es desplazamiento 2 y de aquí a acá el desplazamiento 3. Ya hemos calculado los desplazamientos. ¿Qué nos falta determinar? La posición del auto en cada tramo. Entonces vamos con el literal B. Si ustedes se acuerdan, decía que la posición final, ¿a qué era igual? A la posición inicial más el desplazamiento. ¿Sí o no? Entonces yo quiero calcular mi posición 1, que es esta, posición 1. Entonces la posición 1 va a ser igual a la posición inicial más el desplazamiento 1. Como no hay posición inicial, esto es 0, entonces coincide que la posición 1 es igual al desplazamiento 1. Entonces la posición 1 es igual. ¿Cuánto es el desplazamiento 1? 2.121i más 2.121j kilómetros. Y habíamos dicho al inicio en el gráfico que esas dos posiciones coincidían. Que, es decir, el desplazamiento delta R1, aquí lo tenemos, ¿coincide con quién? Coincide con la posición 1. ¿Están de acuerdo? Y eso lo demostró la fórmula también.
Posición final, pero no queremos posición final, queremos la posición 1 primero. Una vez hecho eso, vamos con la posición 2. Entonces, la posición 2, ¿a qué va a ser igual? A la posición 1 más el desplazamiento 2. A ver, veamos. Esta posición, esta es la posición 2. ¿A qué va a ser igual? A la posición 1 más el desplazamiento 2. Vectorialmente, vean. Observen, esta es la posición 2. ¿A qué va a ser igual? A la posición 1, que está aquí, más este vector, que es el desplazamiento 2. Entonces, como yo ya tengo calculado eso, resulta que mi posición 2, calculada con rojo, mi posición 2 va a ser igual al vector posición 1, que lo tengo arribita, 2,121 en I, más 2,121 en J, más el desplazamiento 2. El desplazamiento 2 lo tenemos por acá. Es menos 1.173, menos 1.173 en I, y más 2.207 en J. Sumando eso, ¿cuánto nos da la posición 2? Sumen 2.121 menos 1.173. Jóvenes, manejen calculadora. Les hago hacer a ustedes mismos los... 0,948 en I. 0.948 en I. Ahora, 2 más 2.20. 2.121 más 2.20 sería 4.30 y algo. 4 punto y algo. ¿Cuánto sale? 4,328. Entonces nos queda 4.328 en J. Kilómetros. Entonces quiere decir que si nosotros hubiésemos hecho bien esto, esto fuera chiquitito aquí, y esta posición es, esto es más pequeño, está más pegado para acá, y alto sí está bien, pero si hubiésemos hecho bien milimetradamente. Y vamos con la posición 3, entonces la posición 3 la vamos a hacer por acá, si nos alcanza para la posición 3. Entonces la posición 3... ¿A qué será igual a posición 3? R2 más el desplazamiento de R3. Correcto. Miren gráficamente. Esta es la posición 3. Va a ser igual a la posición 2 más el desplazamiento de 3. A la posición 2 más el desplazamiento R3. Entonces, R3 va a ser igual. ¿Cuánto es R2? R2 acabamos de calcularlo. 0.948 creo que nos dio en I. Más 4.328 en J. Esto hay que sumarle la posición 3 que tenemos, menos 2.45. Menos 2.45 en I. Menos 2.05 en J. Por lo tanto, la posición 3 va a ser igual. 0.948 menos 2.45. ¿Cuánto da? Menos 1,502. 502 en I. Y 4.328 menos 2.05. Más 2,278. 2, 278. ya harán bien ustedes J en kilómetros. Entonces, ya tenemos esto. Ya tenemos los tres
las tres posiciones. Posición 1. Entonces quiere decir que está negativo y positivo la posición. Y sí nos dio eso. Nos falta, verás lo que calculamos es el literal B. Nos falta el literal C. La distancia total recorrida. Antes de eso, saquemos, bueno, la distancia total. Ok. Entonces, me faltó decirles por ahí que el módulo del desplazamiento, cuando es en línea recta, viene a ser la distancia total. Siempre que es igual a la raíz cuadrada de las componentes, es decir, delta R X al cuadrado más delta R Y al cuadrado. Delta R en X al cuadrado más delta R en Y al cuadrado. Sí, con eso calculamos nosotros la distancia. El módulo del desplazamiento. Dicen? Sí, el ABC, el D creo que es este. Ya. Pero, aquí ya nos dan las distancias. Miren, el primero recorre por carreteras rectas, ¿cuánto? 3 kilómetros. Entonces tenemos que la distancia 1 es 3 kilómetros. La distancia 2, ¿cuánto era? Entonces, tenemos que la distancia 1 es igual a 3 kilómetros. La distancia 2, creo que era 2.5. 2.5 era, ¿no es cierto? Sí. Y la distancia 3 era 3 punto algo. Punto 2. 3.2 kilómetros, ¿ya? Entonces, la distancia total es la suma de las distancias. Entonces, la distancia total es igual a la suma de las distancias. Distancia 1 más distancia 2 y más distancia 3. Entonces, la distancia total, ¿a qué es igual? 3 más 2, 5,5 más 3, 8,7, ¿no? 8.7 kilómetros. Eso es lo que recorrió nuestro auto. ¿Preguntas hasta ahí sobre la distancia total? Y esa es la C o la D. ¿Qué literal es el D? Y la C, El la C. distancia total La recorrida. C, la C es, la C es Ah, sí, distancia, la C. El D es al revés. Entonces, lo que calculamos ahorita es la C. Hemos calculado la C. La D me dice el desplazamiento total, pero gráficamente me dice que el desplazamiento total es igual a la posición inicial, pero hay que hacer el procedimiento para ver si coincide. Entonces, el literal ABC D. El literal D me dice que el desplazamiento total, vamos a hacerlo bonito, que el desplazamiento total, ¿a qué es igual? A la suma de los desplazamientos, 1 más el 2 y más el 3. Entonces, vamos a colocar los desplazamientos 1. Ayúdenme, ¿ustedes los tienen anotados o no anotan? Porque no me gusta retrocediendo. Parece que era 2,125. El primero era 2,121. A 121, ya. Ya. Listo. El segundo, ¿Cuánto? menos menos 1,17. 173. ¿Más cuánto? Más 2.207. Sí. Y el tercero, Menos ¿cuánto es? 2,45.
el otro menos 2,05. Entonces, la suma de estos que me da el desplazamiento total. Haga 2.121 menos 1.173 y menos 2.45. ¿Cuánto sale? Menos 1,502. Y lo otro, 2.121 más 2.207 y menos 205. 2,278. ¿Coincide o no coincide con la posición final? Menos 1.50 y 2.27. Menos 1.50 y 2.27. ¿Coincidió? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, eso es cuando se hace bien los gráficos, cuando se hace todo bien, esta posición final coincide con el desplazamiento total. ¿Qué les pareció, chicos, este ejercicio? Aquí hay que aumentarle velocidad, tiempo y aceleración y rapidez. Y con eso hemos acabado, solo para clasificar ya los movimientos rectilíneo, uniforme y variado. Muy bien, vamos a quedar ahí. Vayan a descansar. Nos vemos la próxima clase. Hasta mañana, Lisa. Hasta Hasta mañana, Inge. Hasta Gracias. mañana. Chao, chao. Hasta mañana.